tardes. Vamos a abrir la escritura en el libro de Job, capítulo 38, y vamos a dar lectura a partir del versículo 39. Job, capítulo 38, versículo 39 en adelante. Ahí nos quedamos hace 8 días. Vamos a dar lectura. Son preguntas que le hace el Señor a Job, ¿verdad? Todo el capítulo 39 son muchas preguntas que el Señor le hace. Ya hemos explicado por qué le hace las preguntas. Bueno, vamos a dar lectura. Versículo 39 del capítulo 38 del libro de Job. Dice: ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién preparará al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes en su pasto y anda buscando toda cosa verde. Hasta allí vamos a leer, hasta el versículo 8. Y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, te pedimos por tu palabra, que tú la bendigas, Señor, a nuestra vida. Te rogamos que nos ayude tu Espíritu Santo siempre a poder entender la palabra, Señor, y que nos dirija siempre en cada una de las lecturas que tenemos para que no solo el entendimiento de la escritura, sino también la práctica de ella esté en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Bueno, estamos viendo entonces las preguntas que Dios le hace. Son muchas preguntas, ya lo comenté todo el capítulo 39, o casi todo. Son muchas preguntas y ya estamos terminando, ¿verdad? Nos faltan 2 capítulos, acaba en el capítulo 42 y estamos en el discurso de Jehová, del Señor. Y bueno, es importante este discurso, lo decíamos cuando empezamos cuando empezamos el discurso del Señor, y creo que es importante que lo repitamos. Empieza el discurso en el versículo 1 del capítulo 38, dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. 38 capítulos el Señor estuvo escuchando, 37 capítulos, estuvo escuchando muchos discursos de 5 personas, ¿verdad? 3 amigos de Job, el último que interviene, Job, y hasta aquí entonces el Señor responde a Job. La respuesta es a Job, ya lo dijimos, no porque Job sea muy consentido por el Señor o por alguna razón que Job le haya presionado a que Dios respondiera, no, sino simplemente el Señor le responde para que Job pueda entender en humildad, para que él pueda crecer en humildad y pueda entender lo que está pasando en su vida. Ese es el propósito que Dios tiene. Y bueno, bendecir a Job, ¿verdad? Entonces, digo todo esto porque es muy importante cómo comienza este capítulo 38 diciendo que el que respondió fue Jehová. Y decíamos que este nombre de Dios que encontramos, que es Jehová, pues tiene muchos nombres, no que sean muchos dioses, es un solo Dios, pero Dios se ha dejado ver, se ha manifestado de muchas maneras, y a través de la forma en cómo se deja ver el Señor, entonces el pueblo le daba un título, ¿verdad? Un nombre. Por ejemplo, en las batallas del libro de los Números, Moisés siempre dijo que el Señor era su bandera, su escudo, su baluarte, ¿verdad? Y entonces el pueblo de Israel tomó esta palabra, una palabra hebrea, que es la palabra nisi, así se escucha en el español, nisi, y que significa eso, baluarte, bandera, y es entonces como se le deja ver en Génesis, por ejemplo, encontramos
Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí la palabra Dios en el hebreo es la palabra Elohim, y la palabra Elohim lo que significa, lo que significa o a lo que alude es a algo plural, pues. No es que sean muchos dioses, pero está hablando precisamente de la Trinidad, pues, para mencionar que quien creó el mundo fue la Trinidad. Elohim, por eso se le da el nombre. Y así hay muchos nombres, ¿verdad? Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos, Jehová Shalom, el Dios de paz, etcétera. O sea, hay diferentes nombres que se le da. Bueno, en el capítulo 38 el Señor se presenta como Jehová, y el título de Jehová tiene que ver, alude mucho al pacto que Dios ha hecho con Israel. Entonces, quien le está hablando a Job es el Dios del pacto. Qué interesante, ¿verdad? Porque después de tantos capítulos y discursos que sus amigos le aventaron y le dieron doctrina y todo lo que le hayan dado, el Señor responde, el Señor del pacto responde. Y es importante que Job escuche, pues el Dios del pacto, Jehová, el Dios del pacto, está hablando, y cuando habla el Dios del pacto, entonces es necesario que el pueblo escuche la voz del Dios del pacto, pues en ella se encuentran las ricas promesas que la iglesia tiene derecho a disfrutar, que son la salvación, que son la vida eterna, que es una vida santificada, apartada del mundo, en servicio para el Señor ahora. Eso son la iglesia, los llamados, los convocados, somos nosotros. Bueno, por eso es que le responde. Ya vimos cómo es que a través de preguntas, que si las leemos, uno diría, ¿para qué tantas preguntas, no? Y son necesarias, porque solamente Dios sabe cuál es la magnitud la grandeza, la magnitud que tiene Job, ¿verdad? O sea, la magnitud de entendimiento o la magnitud de prejuicios que tiene este hombre, no lo sabemos, pero Dios desea que sea un hombre humilde para que él pueda comprender que todo lo que ocurre en este mundo, su enfermedad, su pobreza, su destrucción, su ruina, la muerte de sus hijos, todo eso ocurre porque el Señor quiere que a través de ello Job tenga más fe, tenga más acercamiento. Eso también ya lo dijimos, y es uno de los puntos centrales, una de las aristas, de los puntos, es una arista, ¿verdad? Algo que sobresale. Usted ve, por ejemplo, las construcciones góticas, ven muchas aristas, muchas aristas, ¿no? Si va a una montaña, hay aristas. Entonces, es una arista, es algo que sobresale, es eso precisamente. Y bueno, entonces en el libro de Job encontramos estas verdades en el capítulo 38, cómo es que el Señor se manifiesta, le habla a este hombre, y a través de la humildad Dios quiere entonces que él sepa quién es el Dios verdadero. Ya leímos los últimos versículos del capítulo 38, y nos hablan acerca, Dios le sigue poniendo ejemplos, ¿verdad?, a Job, de toda su creación, en este caso de la creación animal, y pone al león y pone al cuervo, ¿verdad? Y en los tiempos antiguos, así rápidamente para que compartamos algo de los versículos, en los tiempos antiguos era muy común, sobre todo en Palestina, ¿verdad?, en áreas desérticas era muy común ver a leones, no por cualquier lugar, pero sí era muy común. Así que los leones era algo de peligro, ¿verdad? Simbolizaban peligro para la gente. Pues ellos, por su fuerza, por su valor y por su fiereza, ¿verdad?, eran muy conocidos, que la gente debería tener mucho temor de ellos. Y Dios le pregunta a Job si acaso él les ha suministrado comida. O sea, le pregunta a Job, mira cómo son de temerosos esos animales, ¿tú tienes el poder, el control de ellos? ¿Tienes la capacidad de ir y darles de comer? Hoy se ve, ¿verdad?, en los circos, y es muy diferente, ¿verdad? Pero hoy ya no se ve, ya no hay animales en los circos, antes se veía. Pero el Señor le quiere hacer ver a Job a través de este ejemplo que le pone a través de león, que si él puede controlar la fiereza de las bestias. Y la respuesta pues es no, obviamente que no, ¿verdad? No lo puede hacer. Y es con la intención de que Job pueda entender. Y también la otra pregunta que hace el Señor
se relaciona con una criatura completamente diferente al león, con una criatura que es de un aspecto feo, que es el cuervo, ¿verdad? Ahí lo menciona, y es una de las aves menos atractivas. Bueno, perdón por la palabra feo, a lo mejor, bueno, estoy ofendiendo quizá a la creación del Señor, más bien es una de las criaturas menos atractivas, ¿verdad? Y bueno, aunque sean muy diferentes el uno del otro, el león del cuervo, tienen algo en común esas dos aves, esos dos animales, perdón, que ellos deben buscar el alimento para ellos y para sus hijos. Y Dios les ha dado esta capacidad de hacerlo. Son muy diferentes, ¿verdad? Porque las leonas llevan los pedazos de carne a sus leoncillos, se los dan en la boca, etcétera. Pero el cuervo no. El cuervo, por ejemplo, si tiene dos hijos, si tiene dos crías, solamente alimenta a uno, solo a uno. Y cuando ya está gordito ese alimento, es el hijo, avienta al otro para quedarse solamente. O sea, son muy distintos, pero a pesar de eso, o sea, el Señor lo hace con la intención de que vea a Job si realmente él pues tiene el control sobre la creación, y no lo tiene, ¿verdad? Claro que no. Después, versículo del 1 al 4, que también ya leímos, del capítulo 39, el Señor habla acerca de las cabras monteses. No me voy a detener, ¿verdad?, a hablar características, cuándo nacen los animalitos, dónde habitan, cuáles son su alimento preferido. Y pues no. O sea, yo creo que si le prendemos a Discovery Channel, pues aprendemos más, ¿verdad? Y no es la intención, aquí estamos hablando de la palabra, pero pues es necesario hablar algo, porque todo el capítulo habla de ejemplos de animales, ¿verdad? Entonces no nos podemos brincar el capítulo. Y entonces en el versículo 1 al 4, que habla acerca de las cabras monteses, el Señor también le hace preguntas interesantes a Job acerca de las criaturas salvajes, ¿verdad? Le dice, mira, son animales que viven en lo remoto de las montañas, etcétera. Les he dado muchas pezuñas impecables para que suban, etcétera, etcétera. Les he dado un color que las camuflajea con el color de las piedras. ¿Tú sabes eso? ¿Sabes dónde hacen su nido? ¿En dónde se procrean? ¿Sabes, Job? No, y es con esa intención. Y bueno, lo que Job únicamente tenía que hacer era observar, ¿verdad?, a cada una de las criaturas y maravillarse, ya que él no tenía ni siquiera idea de la duración de la gestación de las hembras. Pero Dios lo sabe, y este es el Dios de cuya sabiduría Job dudó. Esto es importante, ¿verdad? O sea, Job desconoce toda la sabiduría de Dios. Y es de esta sabiduría que Job dudó, porque ya lo dijimos, ¿verdad?, en los capítulos 12, 13 anteriores, cuando Job habla, Job duda de Dios. Claro que sí, ese es pecado, es un hombre pecador. Sí, o sea, Job no es un santo en el sentido de que no hizo ningún pecado. Claro que sí. Estamos viendo por qué el Señor le responde así, por qué sus amigos le responden, porque ellos piensan, los humanos, sus amigos piensan que él ha pecado, que tiene un pecado, que no lo ha confesado y que por eso sufre. Pero Dios sabe cuál es la realidad. Él sabe que también este hombre es un ser humano falible, y lo hemos estado viendo. Entonces el Señor quiere corregir esas deficiencias en su siervo para que sea un hombre excelente, y claro que lo consigue. Claro, en el último capítulo vemos al Señor elogiando a Job de una forma maravillosa. Entonces, hermanos, todo esto lo hace el Señor, esas preguntas, para ver si Job tiene la sabiduría. Después, en los versículos del 5 al 8, hasta ahí leímos hasta el versículo 8, el ejemplo es acerca del asno montés. Bueno, son animales, ¿verdad? En el capítulo 1 encontramos que Job, nos dice el versículo 3 del capítulo 1, que Job tenía 500 asnas. Y luego ya en el capítulo 42, versículo 12, nos dice que el Señor le dio lo doble, es decir, tuvo 1000 asnas. Esos animales que nos habla que tenía Job eran animales domésticos, pero del asno montés que está hablando el Señor es un asno completamente distinto, claro, es un asno salvaje, que el punto es esto, que es muy difícil que el hombre lo pueda domesticar. Y el Señor le pregunta también,
¿Tú puedes domesticar a este animal que goza de una libertad ilimitada? ¿Lo puedes domesticar? No. O sea, no está hablando de los asnos que conocemos, que vemos en las películas, no, 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 sino de un asno completamente distinto. Entonces, son preguntas que Job tiene que responder, ¿no? Y bueno, tanto el asno común como el asno salvaje, todos los dos fueron creados por el Señor que es omnisciente, omnipotente, y Él cuida de ambos y los sustenta, ¿verdad? Y pues entonces Dios conocía todo lo que se relaciona con los animales salvajes. ¿Lo sabía Job? No, no lo sabía. Y entonces esa es la intención que tiene el Señor, que Job sea pues humillado, en el sentido no ridiculizado, sino humillado para que Job comprenda, ¿verdad?, que solamente en el Señor puede encontrar la fuerza de la creación y del control de la naturaleza. Versículo del 9 al 12, le voy a leer. Estamos en el capítulo 39, versículo del 9 al 12. Dice la palabra, siguen las preguntas. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? Pues no, ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Obviamente que no. Versículo 10. ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? Es decir, le pondrás ¿cómo se llama esta cosa? El yugo para que pueda arar la tierra. No, porque es salvaje, pues, no lo vas a poder domesticar. Versículo 10, atarás tú al búfalo con coyunda para el surco, labrarás los valles en pos de ti, es decir, se irá derechito en los surcos son derechos, ¿no? Y un asno que está domesticado o un toro que está domesticado lo hace bien, pero un animal salvaje, un búfalo, pues claro que no. ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y te fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? Y toda la respuesta es, pues claro que no. Y entonces, en esos versículos del 9 al 12, el Señor lanza, ¿verdad?, a Job 7 preguntas. Y nuevamente la respuesta enfática a cada una de ellas es un rotundo no, no. Solamente ese control lo tiene el Señor. Y bueno, con estas preguntas entonces Dios demuestra lo importante que sería que Job lograra que este animal le obedeciera. No sería posible, ¿verdad?, ponerlo a jalar al animal un arado. En vez de ello los va a atacar, obviamente. Entonces, si Job dependiera del búfalo salvaje, jamás sería capaz de cargarlo con el ganado para trillar. Esa era una costumbre, tenían que cargarle con el grano para que él diera vueltas en la noria y de esa manera se trillara todo el grano, el trigo, y pudiera hacer alimento. Él no podía hacer eso. Era un animal ingobernable y que no muestra ninguna disposición a sujetarse a los seres humanos. Solamente Dios es su amo, nadie más, Job ni ningún ser humano. Entonces, estamos viendo ejemplos, hermanos, quizá no sé usted cómo los vea, pero son ejemplos que el Señor pone a este hombre para que él pueda comprender exactamente la grandeza que tiene el Señor. Bueno, vamos a seguir leyendo, estamos ya terminando, no me urge terminar el libro, pero pues ya estamos acabando y es importante acabarlo para continuar con otro. Vamos a continuar con la lectura. Voy a leer del versículo 13 al versículo 18. Dice la palabra: ¿diste tú hermosas alas al pavo real? Aquí está hablando la Reina Valera de un pavo real, pero otras versiones también lo mencionan como cigüeña. Bueno, las dos aves son hermosas, tanto el pavo real como la cigüeña. Otra vez, versículo 13. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real? ¿O alas y plumas al avestruz? Al cual desamparará en la tierra sus huevos y sobre el polvo
los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. Está hablando del avestruz, ¿verdad? O sea, pone un contraste entre el avestruz y entre la cigüeña o el pavo real. Y bueno, con este contraste que hace el Señor está describiendo, ¿verdad?, a una criatura en apariencia tonta, torpe, cómica, y está hablando de un avestruz hembra, ¿verdad? En el versículo 13, que ya leímos, se compara esta ave con la cigüeña o con el pavo real. Ambas aves son grandes, de un cuello largo y largas patas, pero solo hasta ahí llega la semejanza, solamente hasta ahí. El avestruz tiene poco afecto por sus crías. Aquí poca atención porque tiene que ver con la Biblia, lo que estamos diciendo. Todo está escrito, pero tiene que ver. Entonces, el avestruz tiene poco afecto por sus crías y en algunos casos hasta parece que no son sus hijos. El profeta Jeremías, hermano, comparó al pueblo de Judá con las avestruces. Puede ir usted al libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 3. El libro de Lamentaciones lo escribió el profeta Jeremías. Son las lamentaciones de Jeremías. Jeremías se lamentó porque el pueblo no le escuchó. Jeremías predicó por 40 años el evangelio y nadie se convirtió y lloraba mucho. Se le conoce como el profeta llorón porque lloraba mucho al Señor, se lamentaba. Entonces, en Lamentaciones capítulo 4, versículo 3 dice: la hija de mi pueblo es cruel como las avestruces del desierto. Son palabras fuertes. Entonces, los israelitas conocían, ¿verdad?, la conducta que tenían estas aves. Job conocía cuál era la conducta que tienen las aves, ¿verdad? Y el contraste con la cigüeña o con el pavo real es muy diferente, porque la cigüeña es conocida por su profundo amor y devoción que le profesa a sus polluelos. Estas aves, las cigüeñas, son conocidas por su amor a sus hijos, a sus crías, que cuando no tienen comida, por alguna razón sus hijos, son ellas capaces de picotearse el pecho hasta sangrarse para que los hijos puedan alimentarse de ella misma. Sin embargo, hermanos, en el último versículo de esta unidad, Dios le recuerda a Job que el avestruz supera al caballo en velocidad. A pesar de su fealdad, de su torpeza y su poca inteligencia, es rápido, fuerte y hábil. Así que el Señor sabe todos los detalles de esta notable criatura. Job no lo sabía. Por eso le está diciendo, ¿verdad? Todos estos detalles el Señor se los dice a Job, pero Job obviamente no entendía nada. Y entonces estas situaciones importantes para la iglesia, para el cristiano, pues nos traen siempre, nos alientan, hermanos, a continuar en nuestra vida cristiana. Más adelante el Señor va a seguir, ¿verdad?, dando ejemplos de su naturaleza, de su creación, con la finalidad de que Job siga comprendiendo qué es lo que quiere el Señor para su vida. Hasta aquí vamos a dejarle, hermanos, hasta aquí vamos a terminar, y dentro de 8 días continuamos con nuestro estudio. Vuelvo a repetir, mi intención no es hacer muy largos los estudios, sino pues ir de una forma tranquila. No me urge terminar el libro y próximamente se les va a anunciar qué libro vamos a continuar cuando terminemos este libro de Job. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias porque nos permites continuar, Señor, viendo tu poder, viendo tu sabiduría y todas las cosas, Señor, que encontramos en el libro de Job, esas preguntas que tú le haces a tu siervo. Obviamente también para nosotros no tenemos control de la creación, solo tú eres el único que tiene esa injerencia, Señor, sobre lo que has creado.
Oramos para que tú nos des esa humildad a nosotros, que reconozcamos en cada momento quién es el Creador, quién es el que da la vida y a quién tenemos que adorar. Te damos gracias, Señor, por el estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Y hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sea hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.